Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la parasha semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video estudie la enseñanza de la parasha Vayetze. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en el libro del profeta Oseas, desde el capítulo 11, verso 7, hasta el capítulo 12, verso 12. Es muy importante señalar que este estudio se encuentra en el libro del profeta Oseas, porque tiene mucho que ver con nosotros, con la casa de Israel. De hecho, este es uno de los profetas que más leemos para entender el contexto de las dos casas de Israel y su desenlace final. El profeta Oseas dio su primer mensaje en la época del primer templo de Israel, casi al mismo tiempo que Isaías, Miqueas y Jonás. Es sumamente importante tener en cuenta que Oseas en sus profecías no le habla solo a una de las dos casas de Israel, sino que le habla a las dos, obviamente haciendo diferencia de a quién le está hablando. La razón es que él es un profeta anterior al exilio de Asiria y por ende anterior al exilio de Babilonia. Entonces su labor es advertirle al pueblo sobre el juicio de Elohim, pero traer un bálsamo también al pueblo sobre cómo Elohim los iba a retornar luego de su reprensión. Es muy hermoso notar el amor que su majestad tiene con su pueblo, pues esta Haftará está escrita de tal forma que nos da a entender que Elohim, al ser padre, tiene que ejercer el debido proceso de reprensión para sus hijos. Pero como un buen padre, le duele tener que hacerlo. Pero sabe que debe hacerlo para que sus caminos puedan ser enderezados y no vuelvan a hacer lo que es malo. El primer verso de esta Haftará empieza así: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esta es otra forma de expresar lo que dijo Yeshua y el profeta Isaías. Este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Esta es una queja rotunda que el padre del pueblo tiene con sus hijos. El verso 8 nos deja ver esta profundidad en el amor y la reprensión de nuestro Padre. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Admá o ponerte como Azboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Esto es hermoso porque el profeta Jeremías lo afirma de la siguiente manera: ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es el niño en quien me deleito? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve, por él siento mucha compasión, afirma Adonai. Nuestro destino es regresar a él, volver a los brazos de papá, porque él nos ama, porque él nos llamó de las tinieblas que causaron nuestras malas decisiones. Pero él en su amor nos hará volver a su luz maravillosa. Prontamente todos los dispersos de Israel seremos reunidos. Actualmente, aunque estamos en la diáspora, es decir, que no habitamos en la tierra de Israel, sino que la gran mayoría estamos en Occidente, tenemos la promesa del retorno. Y esto lo encontramos en el verso 10 del capítulo 11 del libro de Oseas. En pos de Yahvé caminará, él rugirá como un león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Yahvé. Qué interesante que esto esté profetizado hace tantos años. ¿Qué digo tantos? Miles de años. Nosotros los de Efraín estamos en occidente y pronto regresaremos a casa. Esto es una referencia tangible al Salmo 126. Cuando Yahvé hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Elohim, grandes cosas ha hecho Yahvé con nosotros. Estaremos alegres. Mientras Efraín aún no regresa de su cautividad, sigue teniendo labios mentirosos como lo acabamos de leer. Todavía solemos decir que honramos a nuestro Creador, pero nuestras acciones dicen lo contrario.
Las palabras aún están vigentes, amados hermanos. De camino al retorno tenemos que tener mucho cuidado. En español hay cosas que no tienen sentido, pero si las vemos en hebreo podemos ver la diferencia imprescindible. Para esto vamos a estudiar con el More Agel la palabra hebrea de la semana. Muchas gracias, Agel. La palabra retorno en hebreo se dice teshuvah. Esta es una palabra muy conocida por la mayoría de personas que estudian Torah en la actualidad, pero hay dos palabras que tienen que ver con este término, es decir, están cercanas, parecen que fueran las mismas, pero un pequeño movimiento en falso y se convierte en un gran error. La palabra teshuvah es retorno, pero si cambiamos la taf por una mem, ya no diría teshuvah, sino meshuvah, esto es reincidencia o iniquidad. Y si quitamos la taf o la mem y solo dejamos la palabra shuvah, estamos diciendo cautividad. Es decir, cuando estemos retornando, tenemos que hacerlo de la forma correcta, porque si miramos a izquierda o a derecha y nos dejamos convencer de doctrinas ajenas a la Torá, a los profetas y al Mashiach de Israel, podemos no solo regresar, sino que vamos a reincidir en el pecado, y es cuando el pecado se vuelve iniquidad. Y nuevamente volvemos a estar cautivos de algún tipo de lineamiento humano. Y así terminamos con la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, Agel. Muchas gracias, More Agel. Ahora sí, podemos continuar. Lo interesante del verso completo de Isaías y de Mateo es esto. Este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Yeshua, en vez de terminar esta frase así, termina de la siguiente manera: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nuestro Creador ejecutó su juicio en contra de Efraín porque Efraín se había distraído haciendo alianzas con pueblos vecinos. En el capítulo 12, Elohim le recuerda a Efraín de dónde salió, de la simiente de Jacob, del hombre que luchó por su primogenitura desde que estaba en el vientre de su madre. Peleó por su bendición inclusive antes de nacer. También luchó con el Malaj de Adonai y de esta forma obtuvo el nombre de Israel. Oye, oh casa de Efraín, tú tienes en tu ADN marcado el nombre de Israel, el nombre del hombre que luchó contra los hombres y con Elohim y prevaleció. Esta es la conexión con nuestra parashá. El profeta en su profecía nos está recordando el poder que tenemos de ser llamados casa de Israel. Pues Israel es el nombre de poder que le fue dado a Jacob, el nombre de una nación. Nació de ese hecho portentoso. Oye, oh casa de Efraín, tú tienes en tu ADN marcado el nombre de Israel, el nombre del hombre que luchó contra los hombres y con Elohim y prevaleció. Oye, Efraín, confía en tu Hacedor y él te hará regresar a casa. Y Yahvé es el Elohim de los ejércitos. Yahvé debe ser recordado. Y tú, vuelve a tu Elohim. Guarda la bondad y el mishpat, el juicio social, las leyes con el alma, las leyes interpersonales. Y siempre confía en tu Elohim. Qué maravillosa haftará nos ha dado nuestro Elohim. Una haftará llena de corrección y de bondad, de un futuro junto a él. Ahora, hay un verso que me gustaría tocar para terminar este tema. Hay algo que deben saber. La tradición ashkenazi algunas veces lee una porción diferente de la haftará que la tradición sefardí. Y hay un verso interesante en la haftará ashkenazi de esta porción Vayetze. Y es el siguiente verso que complementa grandemente esta historia de retorno. De la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh sepulcro, el arrepentimiento será escondido de mis ojos. La única forma de tener un retorno completo es cuando Él mismo, cuando su majestad retorne y vista nuestros cuerpos corruptibles en incorrupción y el Sheol no tenga el poder de reclamarnos, porque seremos librados de la muerte.
y la muerte morirá. Es decir, que la muerte no será hallada en los vivos. Los vivos no conocerán qué es morir, porque nuestro Elohim de vivos permanecerá con los vivos eternamente. Esto es parte del retorno completo de la casa de Efraín, cuando regresemos del occidente y no nos dejemos guiar por vientos extraños que vienen del oriente, sino que nos dejemos guiar por el pastor de Israel, teniendo con nosotros mismos el poder que viene de nuestro patriarca Israel, que peleó su primogenitura aún desde que estaba en el vientre de su madre. Escucha, hermano mío, no te dejes quitar la primogenitura. Si es posible, lucha aún con tus propios instintos, lucha con tus inclinaciones, persevera hasta el final y cuando el día indicado llegue, danzaremos juntos en presencia de nuestro Rey. Amados, los invitamos a que se suscriban a este canal y que apoyen este contenido dándole un me gusta y compartiendo con sus familiares y amigos. Shalom Aleichem.